2026. Crecer con miedo. Esto es lo que escribí esta semana para el comentario del día. Esto es la coyuntura económica y algo más. Decía el gran McCraft, la inversión no huye del país, huye del gobierno. A ver, si alguien está esperando que 2026 sea el año del ahora sí, conviene avisarlo desde el principio. Lo que viene no es un salto, es una prueba. Y no una prueba de discursos, sino de condiciones reales para crecer. Porque México no entra al 2026 con el motor apagado, pero sí con el freno de mano puesto. Y lo peor es que desde Palacio parecen convencidos de que el freno también es parte del plan. Miren, los números sirven para poner los pies en la tierra. Hay proyecciones que colocan a México en 2025 con un crecimiento alrededor del 0.4 o 0.5% y para 2026 en el rango del 1.3 o 1.4%. Dicho fácil, no es colapso, pero tampoco es despegue. Es crecimiento modesto, y con crecimiento modesto no hay desarrollo económico que pueda alcanzar, ni competitividad que se sostenga. Lo que hay es administración del día a día, presupuesto estirado, estabilidad presumida y, por supuesto, un futuro pospuesto. El primer reto de 2026, entonces, es el más básico y el más ignorado: romper la inercia del bajo crecimiento. Eso no ocurre con eslogans, ocurre con inversión, productividad y certidumbre. Y ahí viene el segundo reto, el que de verdad decide la película, la inversión privada. Porque, ojo, la inversión no es romántica, es desconfiada. No necesita que le juren amor, necesita que le cambien las reglas y que estén estables. El problema es que México ha convertido la certidumbre en una palabra decorativa. Se pronuncia mucho y se practica muy poco. Y así el inversionista se comporta como cualquier persona cuerda. Ve el riesgo y decide esperarse. Y aquí viene un dato que dice muchísimo. Hoy, una parte muy grande de la inversión extranjera directa que llega a México no es inversión nueva, y lo hemos dicho, sino reinversión de utilidades. Es decir, los que ya están aquí reinvierten porque ya conocen el terreno, porque ya tienen operaciones andando y porque, ojo, salirse también cuesta mucho. Pero el reto real es atraer inversión nueva, fresca, esa que trae plantas nuevas, cadenas nuevas, empleo nuevo. Y esa inversión nueva es justamente la que más se está espantando cuando huele incertidumbre institucional o arbitrariedad regulatoria. El tercer reto es el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, el famoso TEMEC. En 2026 se dará un marco que se vuelve un examen. La revisión o renegociación del tratado va a ser el termómetro del riesgo para México, porque el modelo exportador depende totalmente de esa integración de una forma brutal. En Cristiano, si la revisión es rápida y razonable, el capital puede volver a moverse. Si se alarga, se politiza o se convierte en herramienta de presión, el capital se va a sentar y a cruzar de brazos. Ojo, en economía, cuando el capital se sienta, el empleo se enfría. Cuando el empleo se enfría, el consumo se agota. Y cuando el consumo se agota, la economía se desacelera sin necesidad de que nadie declare recesión. Por eso esto importa tanto, porque se siente en la vida real, no solamente en el discurso. El cuarto reto es el fiscal. Y aquí la realidad deja de ser tema técnico para volverse un tema de bolsillo de cada uno. Hay estimaciones de déficit que hablan de ajustes, de niveles cercanos al 6% hacia cifras alrededor de 4.3% y un plan en torno al 4.1%. Esto para 2026. Suena a prudencia, pero en realidad es un equilibrio sumamente frágil. Apoyar crecimiento sin perder el control de la deuda no es algo que se deba hacer. ¿Dónde está el problema entonces? En que las rigideces presupuestales no van a perdonar. Pensiones, subsidios y gasto comprometido reducen el margen de acción del gobierno. Y si además no hay una reforma fiscal amplia, el espacio para maniobrar se queda muy chiquito. Y cuando ese espacio se queda sumamente chiquito, la tentación se vuelve muy grande. Exprimir recaudación de donde sí se puede. Y eso suele significar lo mismo de siempre. Presión sobre los contribuyentes formales, sobre las empresas que sí están registradas, sobre los que sostienen la caja actual.
Ahí aparece el riesgo que ya se siente en el ambiente, la delgada línea entre mejor recaudación y extorsión fiscal práctica. No por el hecho de cobrar impuestos, sino por el método y por el sesgo. Porque cuando un Estado no puede recortar donde debería, porque políticamente le duele, termina cobrando como puede. Y si además endurece la fiscalización sin corregir la calidad del gasto, el ciudadano deja de sentir que está pagando por servicios y empieza a sentir que paga por el permiso de existir. El quinto reto es el costo de decisiones públicas que elevan presiones sobre la economía real sin construir el piso de productividad. Me explico. El aumento de los salarios por sí mismo no es el villano. El villano es elevar costos sin construir las condiciones para que la productividad crezca al mismo tiempo. Porque, a ver, si llegan incrementos de costos laborales en un entorno de inversión cautelosa, crecimiento bajo y reglas movedizas, el resultado es menos heroico de lo que se vende. Pequeñas y medianas empresas apretadas, contratación más lenta, informalidad resistente y el traslado de todos esos costos al consumidor. Subir el salario no es magia. Si no se eleva productividad y no se facilita inversión, lo que se está elevando es el estrés. Y en 2026 el estrés puede estar por todos lados, por el TEMEC, por la deuda, por la recaudación y por la propia incertidumbre jurídica que hoy tenemos en el país. El sexto reto es institucional y no hace falta ponerse muy solemne. El Estado de Derecho per se es un insumo productivo. Cuando se debilita la confianza en el Poder Judicial o en los contrapesos, el país se encarece. Se encarece operar, se encarece invertir, se encarece planear. Y esto no es teoría. Hay advertencias claras. Cambios recientes como reformas al amparo y el rediseño del sistema judicial ponen en duda el equilibrio institucional y eso influye en decisiones de inversión, especialmente en los sectores regulados. En economía, la certidumbre jurídica no es un tema de juristas, es el precio del dinero. Y el séptimo reto es el que une todo. La obsesión por el gasto clientelar en un país que no crece lo suficiente para sostenerlo sin tener consecuencias. No se trata de discutir si ayudar es correcto, se trata de entender que el desarrollo no se compra con transferencias eternas y prolongadas. Sin crecimiento y sin inversión productiva, la factura llega. Llega en forma de más deuda, más presión fiscal, más recortes a lo que sí construye futuro y más discursos para justificarlo. 2026 puede ser el año en el que esa factura empiece a sentirse con más fuerza, porque el margen fiscal se estrecha justo cuando el entorno externo también se está volviendo más incierto. Así que el reto de México en 2026 no es aguantar, es recuperar confianza, atraer inversión nueva, navegar el TEMEC con inteligencia, ordenar el frente fiscal sin convertir la recaudación en garrote y dejar de tratar la economía como si fuera una campaña permanente. Suena muy básico, pero este país ha hecho que lo básico se vuelva revolucionario. Así los tiempos estelares del segundo piso de la transformación de cuarta. Por cierto, antes de cerrar, vamos al apunte incómodo, porque a veces la economía no se entiende por completo, sin ver el teatro político que la está rodeando. A ver, el documental Soy un hombre de fe y convicciones no es cultura, es señal de dependencia. Cuando un movimiento necesita mantener al diosito macuspano presente, aunque sea en versión altar audiovisual, lo que exhibe no es fortaleza, es miedo a la orfandad política. La élite morenista no solo lo invoca, lo pontifica, porque sin él se les complica la disciplina interna y se les desordenan las lealtades rumbo a lo que viene electoralmente. Y el detalle que convierte, mejor dicho, al asunto en una burla para el contribuyente es justamente el financiamiento de ese documental. Si esa canonización se paga con recursos públicos, no es un documental, es propaganda con cargo al presupuesto. El nuevo morador de Palenque ya no firma decretos, pero sigue funcionando como amuleto de control. Y cuando un proyecto necesita amuletos, el problema no es de fe, el problema es de resultados. Yo soy Eduardo López y esto fue La Coyuntura Económica
y algo más.